¿Qué harías si tu propia familia te borrara de una boda que tú misma pagaste? Quédate hasta el final, porque el giro de esta historia te va a dejar sin palabras. Y si te gusta este tipo de historias, suscríbete ahora, porque cada semana traigo relatos reales que te van a remover por dentro. Ups, se nos olvidó tu asiento, dijo mi hermana con una risita. Camila golpeteaba con su uña perfecta el cartel dorado con los nombres de los invitados, colocado a la entrada del salón. El aroma dulzón de miles de rosas blancas flotaba pesado en el aire cálido del hotel. A través de las puertas abiertas se escuchaba el tintineo de la plata fina contra la porcelana y el murmullo de los invitados adinerados. Me quedé ahí parada, dejando que la humillación me atravesara entera. El sobre de papel satinado y frío en mi mano derecha era lo único que me mantenía en pie. Tenía 39 años. Trabajaba como responsable regional de cumplimiento en nóminas, auditando cuentas corporativas y rastreando millones desaparecidos en sistemas de salud. No era una niña confundida. Y sin embargo, ahí estaba, mirando un tablero que había borrado sistemáticamente mi existencia de la familia. Mi madre se acercó junto a Camila. Su vestido de seda susurraba al moverse. Señaló con un dedo afilado hacia las salidas al final del pasillo. «Deberías irte a casa, Marina», dijo mi madre en voz baja, con ese tono practicado y razonable que usaba cuando quería parecer la víctima. «No queremos que le arruines a Camila su día especial con tu drama innecesario». No lloré. No pregunté por qué me estaban echando de la celebración que yo misma había financiado durante el último año. En cambio, miré directamente a la novia. Sonreí. «No te preocupes», dije. «Parece que a las dos se nos olvidó algo». La sonrisa de Camila se apagó. Sus ojos bajaron hacia mi mano. El papel dorado del sobre brillaba con la luz del candelabro, pero fue el sello negro en la esquina lo que capturó su atención. El sello circular y grueso del juzgado de familia. «¿Dónde estuviste la semana pasada?», preguntó Camila, y su voz perdió por completo ese registro inocente y risueño. «En un lugar al que deberías haber ido hace 16 meses», le dije. Mi madre se interpuso entre nosotras, soltando una risa forzada para las dos damas de honor que pasaban cerca. «Marina se siente un poco excluida», anunció mi madre al aire vacío. Me tomó del brazo, clavándome las uñas en la piel. «Vete ahora mismo». Por encima del hombro de mi madre, vi a Diego cerca de una escultura de hielo. El novio. Reía con sus amigos, copa de champán en mano, guapo y completamente relajado. No tenía idea de que la mujer con la que estaba a punto de casarse seguía legalmente atada a otro hombre. Claudia, la coordinadora del hotel, se acercó apresurada antes de que mi madre pudiera empujarme hacia la salida. Llevaba una tablilla pegada al pecho y un auricular inalámbrico. «Camila, perdón por interrumpir», dijo sin aliento. «Necesito la autorización final para la barra premium y el transporte de la fiesta. El hotel exige pasar la tarjeta una vez más antes de que empiece la recepción». «Marina se encarga», dijo Camila con suavidad, sin siquiera mirar a la coordinadora. Tenía los ojos clavados en mi sobre. Claudia se giró hacia mí, ofreciéndome una sonrisa tensa, y me extendió el datáfono. «No he autorizado esos cargos», dije, con voz firme y lo bastante alta para que mi madre escuchara. «Y no soy la firmante principal del contrato del salón. Van a tener que cobrarle los 17.500 euros restantes a la novia y al novio». Camila giró la cabeza de golpe. El color se le fue de las mejillas. «No te atreverías a avergonzarme por dinero delante de todos. Esto dejó de ser sobre dinero hace meses, Camila». Le di la espalda y caminé hacia los ascensores del vestíbulo. La alfombra gruesa amortiguaba mis pasos. Camila no se quedó a responderle a la coordinadora. Corrió detrás de mí. Me alcanzó justo cuando llegué al ascensor y presioné el botón. Las risitas habían desaparecido por completo. «No le des ese sobre a Diego», susurró, mirando nerviosa hacia atrás. «¿Por qué?», pregunté, con los ojos fijos en las puertas de bronce. «Me dijiste que no había nada ahí que yo no supiera ya. Dijiste que era solo papeleo legal de rutina». Camila tragó saliva.
Mi madre la llamaba desde el fondo del pasillo, agitando la mano para las fotos familiares. El ascensor llegó con un timbre suave y claro. Entré, me giré, y vi cómo las puertas metálicas se cerraban sobre el rostro aterrado de mi hermana. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta aquí? Retrocedamos 6 meses. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor de mi madre. Diego estaba frente a mí, pasando un tazón de papas asadas. Sonreía con una gratitud genuina. De verdad quiero agradecerte, me había dicho Diego. Camila me contó cuánto la ayudaste durante el divorcio hace 2 años. Sé que los abogados son carísimos, y que tú te hayas hecho cargo significa todo para nosotros. Dejé de masticar. Esa línea de tiempo no cuadraba. Yo tenía una mente entrenada para el cumplimiento y la auditoría. Recordaba con claridad haber pagado una factura legal considerable por Camila apenas 11 meses atrás. No lo confronté ahí mismo, sobre la mesa. Dejé el tenedor con cuidado sobre la servilleta. ¿Cuándo viste la sentencia final, Diego?, pregunté. Camila intervino antes de que él pudiera responder. Ay, el papeleo se terminó hace siglos, dijo alegremente, sirviéndole más vino para distraerlo. Bajo la mesa, sentí una patada seca en la espinilla. Mi madre. La señal silenciosa que exigía mi obediencia absoluta. Tomé un sorbo de agua, asentí una vez, y dejé que la conversación pasara al sabor del pastel de bodas. Esa misma noche, sola en el pequeño escritorio de mi departamento, abrí mi computadora. Había un archivo llamado Ayuda Familiar. No llevaba ese registro por rencor. Lo llevaba porque mi familia tenía la costumbre de reescribir la historia cada vez que Camila necesitaba un rescate. Bajé hasta la columna de gastos legales. 18.000 euros pagados directamente a un bufete de derecho de familia a lo largo de 3 años. Busqué la fecha de la última factura, abrí el navegador y entré al portal público del juzgado. Escribí el nombre legal de casada de mi hermana. La pantalla cargó lentamente. Leí el resumen del caso una vez. Después me acerqué más, me froté los ojos cansados, y lo leí de nuevo, línea por línea. No había ninguna sentencia final registrada en ningún lugar del documento. La última entrada del expediente público era un sobreseimiento. El juez había desestimado el caso por falta de impulso procesal. Puse las 2 manos sobre el escritorio de madera fría. Conté los días hacia atrás desde la fecha actual. Camila había aceptado la propuesta de Diego y había empezado a planear una boda elegante mucho después de que su caso de divorcio ya hubiera muerto en el juzgado. Mi hermana estaba a punto de casarse con Diego en un salón lleno de invitados adinerados. Y el juzgado seguía registrándola como esposa de Ricardo Fuentes. Pero, ¿por qué mentiría sobre algo así? Eso todavía no lo sabía. Y lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba. 3 años atrás, mi hermana había aparecido bajo la luz parpadeante del porche de mi antiguo departamento alquilado. La lluvia le empapaba los hombros de la chaqueta de mezclilla. Una maleta rosa enorme descansaba junto a su pierna. Era junio. Camila no tocó la puerta. Solo esperó ahí hasta que la vi por la ventana. Cuando abrí, entró temblando, dejando un rastro de agua en el piso de madera. Ricardo se quedó con todo, susurró, mirando sus zapatos mojados. No me queda absolutamente nada. No le pedí los detalles feos de su matrimonio fallido. Mi hermana necesitaba un lugar seguro. Así que arrastré su maleta pesada hasta el cuarto de huéspedes. Nos sentamos en la mesa de la cocina tomando té tibio, y le expliqué exactamente qué podía hacer. 6 meses de apoyo. Yo le pagaría directamente al casero. Yo cubriría los honorarios de un abogado de familia. Nada de transferencias en efectivo. Ella tenía que encontrar trabajo estable. Gracias, había dicho Camila, sollozando, secándose los ojos con la manga. Solo hasta que me estabilice. 2 días después, mi madre entró a mi departamento usando la llave de repuesto que yo, tontamente, le había dado años atrás. Puso su bolso de diseñador sobre la barra y cruzó los brazos. 6 meses es un plazo arbitrario, Marina,
dijo mi madre, con ese tono suave y decepcionado que había perfeccionado durante décadas. Tu padre te pidió que cuidaras de tu hermana antes de morir. Él sabía que Camila era frágil. Papá nos enseñó a ayudar a la gente a ponerse de pie, respondí, lavando una taza en el fregadero. No nos enseñó a cargarlas para siempre. Mi madre suspiró fuerte, negando con la cabeza. Siempre has sido tan fría. Camila se quedó sentada en silencio, dejando que la culpa flotara pesada en el aire. Me sequé las manos con un trapo. La presión familiar se instaló en mi pecho, pero no rompí mi propia regla. Firmé un cheque para el anticipo del abogado y se lo entregué a mi hermana, a nombre únicamente del bufete. Esa misma noche abrí una hoja de cálculo en blanco. La titulé Ayuda familiar. Registré la fecha, el número de cheque, el propósito exacto. Cada mes anotaba la renta, los pagos mínimos de tarjetas, las facturas legales. El dinero salía de mi cuenta, pero iba directo a los proveedores. Mientras Camila se quejaba de lo injusto que era el mercado laboral, yo pasaba las noches en ese escritorio. Trabajaba de día en mi puesto corporativo. Después de cenar, estudiaba para certificaciones avanzadas en cumplimiento normativo. Rechacé viajes de spa con mi hermana. Me salté cenas familiares para terminar exámenes de práctica. De verdad no sabes disfrutar la vida, me decía mi madre por teléfono. Trabajas demasiado. Te vuelves inaccesible. Ella no sabía que esas certificaciones venían con un aumento de sueldo enorme. Mantuve mis nuevos ingresos completamente en secreto. Mi amiga de la universidad, Elena, abogada civil, me dio un consejo crucial tomando un café: abrir un fondo de emergencia en un banco totalmente distinto y nunca mencionar el saldo. Para agosto, las noches sin dormir por fin dieron frutos. Compré un departamento de 2 habitaciones cerca del centro con mis propios ahorros. Mi madre lo visitó una sola vez. Recorrió la sala modesta, criticó la falta de jardín, y después extendió la mano. Voy a necesitar una copia de la llave para emergencias familiares. El conserje del edificio tiene el protocolo de emergencias, le dije, apoyada en la puerta. Él guarda la llave maestra. Camila se rió desde la cocina. ¿Tienes miedo de que alguien te robe tu cajita de departamento? No, dije en voz baja. Abrí la puerta y esperé a que se fueran. Cuando salieron al pasillo, cerré la puerta pesada de madera. El cerrojo encajó con un clic satisfactorio. Por primera vez en mi vida, estaba de pie en un hogar que no contenía las deudas impagas de mi hermana ni los juicios silenciosos de mi madre. O eso creía yo. El límite financiero funcionó hasta que Camila empezó a planear su boda con Diego. Se quejaba constantemente de proveedores y hojas de cálculo confusas, y terminó pidiéndome que revisara su presupuesto. Me envió por correo una lista filtrada de movimientos bancarios. Me senté en mi departamento seguro y abrí el archivo. Pasé por los depósitos de florería y los presupuestos de banquetes. Y entonces mis ojos se detuvieron en una línea extraña. Un depósito había llegado a la cuenta de Camila en marzo. La descripción mencionaba claramente al bufete de derecho de familia que habíamos contratado para su divorcio. Le habían reembolsado horas no utilizadas, 8.600 euros. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Revisé la siguiente línea de la hoja de cálculo. Exactamente 2 días después de que el bufete devolviera ese dinero, apareció un cargo. Era el depósito inicial para el salón del hotel histórico, 8.500 euros. Camila me había mirado a los ojos y jurado que cada centavo de mi anticipo se había ido en terminar su complicado divorcio. El dinero que debía cerrar el primer matrimonio de mi hermana había pagado la sala donde planeaba empezar el segundo. El pago final de 17.500 requiere una condición muy simple, le dije a Camila por teléfono al día siguiente. Mi hermana soltó un grito ahogado, el que normalmente precedía a una rabieta. No tienes ningún derecho a hurgar en mi vida privada, Marina. Porque usaste tu divorcio para pedirme ayuda económica, le recordé, con un tono perfectamente plano. Solo necesito una copia de la sentencia final certificada antes de autorizar el pago de la boda. 2 horas después llegó un correo.
El archivo adjunto se llamaba Sentencia de divorcio certificada. El brillo del monitor iluminó mi sala oscura mientras lo abría. Mi trabajo diario consistía en rastrear fondos desaparecidos en sistemas de salud, buscando números que no encajaban. El número de expediente coincidía perfectamente con los registros del juzgado, pero el sello del secretario se veía terriblemente borroso comparado con el texto negro y nítido de los párrafos. Los márgenes se movían ligeramente en la tercera página, dejando un espacio raro en la parte inferior. Y lo más importante, la fecha de la sentencia aparecía 3 semanas después de la fecha de sobreseimiento que yo había visto en el expediente público. Un recuerdo repentino me llamó la atención. Fui a una carpeta archivada y abrí una orden temporal de manutención que mi hermana me había reenviado un año antes, cuando necesitaba dinero para la renta. Al poner las dos ventanas lado a lado, la verdad se volvió dolorosamente obvia. El sello de la orden temporal tenía exactamente la misma mancha pixelada en el borde izquierdo que la nueva sentencia. No alteré el archivo, ni la confronté de inmediato. Guardé el correo original en una carpeta segura y anoté las discrepancias en un bloc de notas amarillo. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, sobresaltándome en el silencio de la habitación. Era mi madre. Camila está llorando sin consuelo, dijo la mujer que me crió en cuanto contesté. ¿Por qué estás castigando a tu hermana justo cuando por fin encontró la felicidad? ¿Viste tú misma la sentencia certificada, mamá? Ella ignoró la pregunta por completo, y recurrió a su arma favorita. Tu padre estaría destrozado de verte tratar a la familia como un auditor trata a un sospechoso. Piensa en nuestra reputación y deja esta tontería. En lugar de discutir, colgué y dejé el teléfono boca abajo. Mi madre siempre protegería a su hija menor. Así que necesitaba pruebas irrefutables. Abrí una ventana de mensaje nuevo y le escribí a Camila algo muy específico antes de liberar el pago restante. Confírmame por escrito que tu primer matrimonio terminó legalmente y que el documento adjunto es la sentencia final certificada. La respuesta llegó 12 minutos después, y contenía exactamente lo que necesitaba. Sí, estoy legalmente divorciada. Libera el pago y deja de crear problemas. Imprimí esa conversación de inmediato. Mi hermana acababa de encerrar su propia mentira en tinta, sin saber que me acababa de dar la palanca exacta que yo necesitaba. A la tarde siguiente, el zumbido de una máquina de café llenaba la cafetería frente al juzgado. Deslicé el correo impreso y el documento sospechoso sobre una mesa pequeña. Elena ajustó sus lentes, leyendo con la calma práctica de una abogada civil. Escúchame bien, dijo mi amiga, golpeteando un bolígrafo plateado contra el papel. No publiques nada en redes. No la amenaces y no llames a su trabajo. Vas a cruzar la calle, vas a pedir el expediente oficial, y vas a dejar que el papel hable por sí solo. Tomó un sorbo de café negro, con los ojos todavía fijos en el sello borroso. No vas a recuperar todo tu dinero, Marina. Un juez considerará que algunos de esos primeros pagos fueron un regalo, pero puedes detener la hemorragia, y puedes proteger a Diego de casarse con un fraude. Dejé mi taza a medio terminar y salí al aire fresco del otoño. El vestíbulo del juzgado zumbaba con la urgencia silenciosa de abogados y guardias de seguridad. La oficina del secretario olía vagamente a papel viejo y cera para pisos. Me acerqué al mostrador de vidrio grueso, pagué una pequeña tarifa, y solicité el resumen certificado del caso a nombre de Camila Fuentes. El hombre detrás del cristal selló una hoja crujiente y la deslizó por la ranura metálica. No ofreció ningún consejo legal, solo un gesto cansado antes de llamar al siguiente número. Me senté frente a Elena de nuevo y coloqué el expediente certificado junto al documento que mi hermana me había enviado. Las fechas eran innegablemente contradictorias. El registro oficial confirmaba un sobreseimiento 16 meses atrás, y no existía ninguna sentencia final en el archivo. Elena estudió los dos documentos en conflicto durante un largo momento. Levantó la mirada, con una expresión completamente seria. Si esto fue alterado, tu hermana no solo mintió sobre un divorcio. Usó esa mentira para hacerte pagar. Mis dedos se movieron rápido por el teclado mientras eliminaba mis perfiles de facturación guardados en cada portal de proveedores de la boda.
Desactivar los pagos automáticos de las tarjetas de mi hermana tomó apenas 3 clics, y cambié de inmediato las contraseñas de todas mis cuentas bancarias personales. Después redacté un correo cortés para Claudia, explicando con claridad que yo no era la parte contratante del salón y que cualquier cargo nuevo requería autorización separada de la pareja. La coordinadora respondió 10 minutos después con una breve confirmación. Esa misma tarde, mi oficina me llamó para ofrecerme oficialmente el puesto de responsable regional de cumplimiento, con un aumento de sueldo considerable. No llamé a mi madre. No le escribí a mi hermana. En cambio, cené con Elena en un restaurante tranquilo y celebramos con pasta recién hecha. El dinero extra iría directo a mi fondo de emergencia y a mi jubilación. Mi familia siempre había visto mis ingresos como un recurso compartido para arreglar su crisis constante, mientras trataba la cuenta de Camila como su logro personal intocable. Esa era terminó de forma permanente. El timbre de seguridad de mi edificio sonó la noche siguiente. Presioné el botón de la cámara. Mi madre estaba parada en la entrada, aferrando su bolso, visiblemente molesta por tener que esperar. «Déjame subir ahora mismo», dijo su voz a través del pequeño altavoz de plástico. «Necesitamos hablar como familia, y ya no tengo llave de repuesto». «Eso no fue un descuido», dije con calma. Se le llenaron los ojos de lágrimas en la imagen granulada. Me alejé del panel, entré a la cocina, y dejé la puerta pesada firmemente cerrada. Elena redactó una carta estrictamente neutral para Ricardo al día siguiente. La abogada solo pedía una copia de la sentencia final o cualquier documento judicial relacionado, sin mencionar nada sobre la boda ni sobre un posible fraude. Sentada frente a su escritorio pulido, confesé mi mayor temor, que Ricardo resultara ser un esposo controlador, alargando el proceso a propósito para retener a su esposa como rehén. «Nos vamos a apoyar estrictamente en el papeleo», me aconsejó Elena, sellando la carta en un sobre. «No confiamos en el drama emocional de nadie». Sinceramente esperaba que Ricardo resultara ser el villano de esta historia. Esa esperanza frágil se rompió en pedazos exactamente 3 días después. La respuesta llegó por canales legales oficiales. El abogado de Ricardo envió una copia del acuerdo propuesto junto con una explicación muy clara de la línea de tiempo. Ricardo había firmado el acuerdo voluntariamente hacía años. Había sido Camila quien se negó a entregar al juzgado la declaración completa de sus deudas. Después de meses de silencio absoluto de su parte, el juez no tuvo más opción que desestimar el caso por completo. El abogado también adjuntó un intercambio de correos impreso de 16 meses atrás. Mis ojos recorrieron el mensaje de Ricardo. Le había advertido en texto plano: «Seguimos legalmente casados hasta que un juez dicte la sentencia final». La respuesta de Camila estaba justo debajo: «Lo sé. Yo me encargo». Llevé la pila pesada de documentos a mi sala y despejé mi pequeña mesa. Puse la advertencia impresa de Ricardo junto al correo reciente donde mi hermana juraba estar legalmente divorciada. Estudié las fechas con detenimiento. Exactamente 16 meses separaban ambos mensajes. Esto no era un error administrativo, y desde luego no era un malentendido causado por un sistema legal confuso. Escribí una línea de tiempo cronológica, imprimí 2 copias, y guardé el juego maestro en la caja fuerte ignífuga escondida en el closet de mi habitación. Camila lo sabía. Lo había sabido durante 16 meses, y cada euro que me pidió después llegó con una mentira adjunta. La sala de conferencias de Elena olía a cera de limón y cuero fino, un contraste marcado con la chaqueta de lona gastada colgada en la silla frente a nosotras. Ricardo no se parecía en nada al monstruo controlador que mi hermana había descrito durante 3 años. El electricista simplemente se veía agotado, cargando una carpeta manila pesada que colocó suavemente sobre la mesa. No pidió mi compasión, ni ofreció disculpas por el pasado. Ricardo solo quería que su nombre quedara legalmente separado de una mujer a punto de casarse con otro hombre. Mi amiga abrió la carpeta y sacó una pila gruesa de papeles. Ricardo había traído el acuerdo propuesto, los correos de la etapa inicial de descubrimiento financiero, y una copia genuina de la orden temporal de manutención de su primera audiencia. En el momento en que Elena puso esa orden temporal genuina junto al documento impreso que mi hermana me había enviado,
toda la habitación quedó en absoluto silencio. El número de expediente estaba en la misma posición exacta en ambas páginas. El sello del juzgado tenía la misma mancha pixelada en el borde izquierdo. Una pequeña raya en el vidrio del escáner del juzgado había dejado una mota negra idéntica en ambos documentos. Camila había tomado una orden financiera temporal, alterado el texto para que pareciera una sentencia final, y me la había presentado como prueba de un matrimonio disuelto. Elena golpeteó el bolígrafo contra la madera, aclarando que un perito forense tendría que verificar formalmente la alteración más adelante, pero la evidencia visual era abrumadora. Ricardo se inclinó hacia adelante y explicó exactamente por qué el caso de divorcio había muerto. Él había firmado el acuerdo propuesto por voluntad propia, ansioso por seguir con su vida. Camila, sin embargo, se había negado por completo a presentar su declaración financiera obligatoria ante el juez. El retraso no nacía de la pereza ni de la confusión. Mi hermana cargaba con más de 86.000 euros en deudas secretas de tarjetas de crédito acumuladas en múltiples cuentas ocultas. Sabía que una división de bienes adecuada arrastraría esas cifras feas directo al registro público. Y sabía, sobre todo, que Diego revisaría su historial crediticio antes de solicitar juntos una hipoteca. Camila planeaba usar el impecable historial de su nuevo esposo para conseguir una casa de lujo en las afueras, y arreglar en silencio el papeleo de su matrimonio anterior después de la luna de miel. Esa noche, de vuelta en mi departamento tranquilo, me senté en el sofá y me quedé mirando la pantalla apagada del televisor. El silencio me presionaba pesado en los oídos. Necesitaba saber exactamente qué tan profunda era la complicidad en mi familia, así que marqué el número de la casa donde crecí. Mi madre contestó al segundo timbre, con esa capa familiar de alegría forzada. No grité, ni revelé la montaña de evidencia impresa sobre mi mesa. Simplemente le dije a la mujer que me crió que había sacado el expediente certificado del juzgado, y que no contenía ninguna sentencia final para el divorcio. La línea se quedó completamente muda durante 10 segundos completos. Un auto pasó frente a mi ventana, y los faros barrieron la pared de mi sala antes de que mi madre finalmente hablara. El papeleo se puede arreglar después de la luna de miel, Marina. Sentí los pulmones completamente vacíos. Apreté el borde plástico del teléfono. Diego lo sabe. Mi madre soltó un suspiro exasperado, el mismo que reservaba para niños tercos que ensucian su alfombra limpia. No necesita conocer cada detalle feo del pasado de tu hermana. Estás haciendo un problema enorme de un simple retraso de trámite. Colgué en ese momento. Abrí nuestro hilo de mensajes. Necesitaba su admisión también por escrito, igual que la de Camila. Escribí una sola frase directa: sabes que ella sigue legalmente casada. 3 minutos agonizantes después llegó la burbuja gris. Sé que esta familia necesita que dejes de empeorar las cosas. Mi teléfono volvió a vibrar casi de inmediato, pero esta vez era mi hermana. Camila no ofreció ninguna disculpa, ni intentó explicar el expediente faltante. Simplemente exigió el pago final del proveedor porque el coordinador del hotel amenazaba con cancelar el paquete premium de barra. Mamá dice que te vas a calmar y a pagar, como siempre, escribió Camila. Manda el número de confirmación esta noche. Leí esas palabras 3 veces. El descaro absoluto de esa exigencia terminó de disolver los últimos restos de mi culpa. Le respondí preguntando por qué creía que yo autorizaría un pago enorme para una boda fraudulenta. Porque siempre lo haces cuando importa, respondió. Esa sola frase iluminó mis 39 años enteros de existencia. Mi hermana no valoraba mi cariño. Mi madre no respetaba mi esfuerzo ni mi independencia. Simplemente amaban el hecho de que yo funcionara como su amortiguador financiero permanente para sus decisiones terribles. Mi dinero y mi silencio obediente eran la moneda requerida para mantener mi asiento designado en su mesa. Me senté en mi escritorio, saqué un bloc amarillo, y dibujé 3 columnas. Un plan de batalla basado enteramente en hechos. La primera columna contenía la evidencia irrefutable. La segunda, las personas que necesitaban la verdad. Diego ocupaba el primer lugar, porque el novio merecía saber que estaba a punto de firmar una licencia matrimonial fraudulenta.
Claudia solo necesitaba saber que yo retiraba mi respaldo financiero de forma permanente. El banco regional donde trabajaba Camila no entraba en la lista todavía, porque me negaba a usar la carrera de mi hermana como arma. Y mi madre no recibiría ninguna actualización, quitándole cualquier capacidad de advertir a la novia o interceptar los documentos. 10 días antes de la ceremonia, envió un correo directo a Camila y a mi madre, sin acusaciones emocionales ni amenazas. Solo indicaba que el pago final de 17.500 euros requería una sentencia final certificada antes del martes. Camila respondió 40 minutos después, ignorando por completo el plazo, adjuntando el mismo documento borroso de siempre. Estoy legalmente divorciada. Libera el pago. Mi hermana acababa de cerrar la jaula desde adentro. Esa tarde, Elena armó un paquete específico para el novio, retirando cualquier cosa que pareciera un pleito familiar menor. Primero fue la línea de tiempo cronológica. Después el expediente certificado con el sobreseimiento. Luego el documento fraudulento que Camila había presentado como prueba de divorcio. Y finalmente, la advertencia impresa de Ricardo junto al correo de mi hermana exigiendo el dinero. Ningún estado de cuenta bancario de mis años de apoyo financiero entró en esa pila. Ninguna carta emocional. Solo necesita los hechos, murmuró Elena, deslizando la pila ordenada en un sobregrueso color crema. Si lo abrumas con tu historia familiar, puede que te tache de hermana celosa tratando de arruinar el gran día. Tomé un marcador negro y escribí, Diego, en el frente, en letras grandes. Debajo, agregué una instrucción simple, por favor lee esto antes de firmar. Sellé el sobre, pero guardé una copia en mi bolso y otra en el archivero seguro de Elena. Le escribí a Diego pidiendo una breve reunión antes de la ceremonia. Aceptó, cálido y accesible como siempre. Esa pequeña ventana de esperanza se cerró de golpe 4 horas después. Camila me escribió que Diego tenía un imprevisto de última hora y que tenía terminantemente prohibido molestarlo la mañana de la boda. Ella había interceptado el plan, o lo había convencido de saltarse la reunión. No discutí. Cambié de estrategia. Nacho, el padrino, estaría al lado del novio toda la mañana. Él sería mi mensajero. La represalia llegó el jueves por la noche. Mi madre llamó mientras yo empacaba mi vestido. Camila me dijo que vas a acorralar a Diego el sábado, dijo mi madre, con una frecuencia baja y peligrosa que normalmente me secaba la garganta. Si llevas tu drama de juzgado a ese hotel, no vas a tener asiento en la recepción. Mi pulso no se aceleró. Mis manos siguieron firmes en el cierre de la funda del vestido. La invitación sigue en pie, mamá. Solo necesito hablar con Diego antes de que firmen el papeleo legal. Escúchame con mucho cuidado, susurró la mujer que me crió. Si arruinas este día, no vas a tener familia a la cual volver. Una calma extraña se instaló en mis hombros, lavando décadas enteras de ansiedad condicionada. Entonces no entendiste lo que construí cuando me fui de tu casa, respondí. Colgué, dejé el teléfono sobre la cama, y dejé que el silencio de mi propio hogar me reconfortara. El viernes exigí acción inmediata. Entré a mis portales de tarjetas de crédito y desmantelé sistemáticamente la red de seguridad financiera que había dado sin querer. Cancelé la autorización de la barra premium, revoqué el perfil de pago del transporte de la fiesta, y quité mi tarjeta de la reserva de la suite de luna de miel. No hice ningún contracargo fraudulento por los servicios ya consumidos. Simplemente detuve el sangrado en los fondos aún no comprometidos. Un correo de Claudia llegó poco después del mediodía, confirmando la cancelación de mis garantías de pago, notando profesionalmente que la novia y el novio ahora serían responsables del saldo restante. El sábado amaneció frío y gris, mediados de octubre. Frente al espejo alto de mi cuarto, mi teléfono vibró con violencia. Camila me había escrito, ven temprano. Trae el cheque. No hagas de hoy algo sobre ti. Alicé la tela de mi vestido azul oscuro, agradecida por sus bolsillos profundos. Entré al closet, abrí mi caja fuerte, y saqué el sobregrueso color crema. El sello dorado brillaba bajo la luz. Lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo, sintiendo su peso contra las costillas.
Escribí mi respuesta en segundos: voy a llegar temprano. Traigo lo que me pediste olvidar. Antes de salir hacia el ascensor, sostuve mi llave de repuesto en la palma un momento largo, sintiendo el metal filoso contra la piel. Representaba el límite definitivo, la manifestación física de la paz que ya no pensaba entregarle jamás. La suite nupcial en el 7º piso olía intensamente a rizadores calientes y champán dulce. Toqué una vez, empujé la puerta pesada, y entré al caos absoluto. Las damas de honor se dispersaban como pájaros asustados. Camila estaba sentada frente a un espejo iluminado, con una bata blanca de seda. Mi madre revoloteaba detrás de ella, ajustando un velo brillante. Caminé directo hacia el tocador y coloqué el sobregrueso junto a un tubo de labial caro. «Tienes 1 hora antes de que empiece la ceremonia», dije en voz baja, lo suficientemente bajo para que la maquillista no escuchara. «Dile a Diego la verdad antes de firmar el papeleo legal, y me voy». Camila vio el sello del juzgado en el sobre y su sonrisa pintada desapareció por completo. «El caso técnicamente terminó, Marina. La última entrada es solo una formalidad burocrática. El expediente dice desestimado», la corregí, inclinándome un poco. «Y Ricardo te advirtió explícitamente que seguían casados hace 16 meses. Elegiste ignorarlo». El rostro impecable de la novia se puso gris al mencionar a su primer esposo. Mi madre se interpuso entre nosotras, agitando las manos como escudos defensivos. «Vamos a resolver el papeleo viejo después de la luna de miel», susurró con fiereza la mujer que me crió. «No hagas esto hoy». Camila no lloró. El papel frágil de víctima que había interpretado durante 3 años desapareció en un instante, reemplazado por una mirada fría y calculadora que la hacía ver exactamente como mi madre. «Diego no necesita saber sobre un retraso legal viejo», siseó mi hermana, aferrando los brazos acolchados de su silla. «Si intentas arruinarme esto, le diré a todos aquí que eres una solterona patética y celosa. Me aseguraré de que toda la familia sepa que intentaste destruir mi boda porque nunca pudiste conseguir un hombre propio». Miré a la mujer en la que había gastado decenas de miles de euros tratando de salvar, y no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni dolor. El pozo emocional por fin se había secado. «El plazo sigue siendo el mismo», dije, con voz perfectamente firme. «Antes de que él firme la licencia». Camila chasqueó los dedos, llamando de vuelta a sus damas de honor. «Marina ya se va», anunció en voz alta, esperando que yo dejara los documentos atrás en mi derrota. En cambio, tomé el sobrecrema, lo guardé en mi bolsillo, y salí por la puerta. La ceremonia se realizó en el patio del hotel, bajo un enorme dosel de flores blancas. No me senté en la segunda fila, donde normalmente se reúne la familia cercana. Mi hermana ya había alterado el cartel de asientos, poniéndome hasta el fondo, entre primos lejanos y acompañantes al azar. Me senté ahí en silencio, viéndolos intercambiar votos, y no me levanté a objetar. Me negué a convertir un límite legal en un espectáculo teatral. Cuando los invitados se movieron hacia el salón para el cóctel, me escabullí por un pasillo lateral. Encontré a Nacho, el padrino, cerca del guardarropa, con una bandeja de bebidas. «Nacho», dije, con una sonrisa cortés. «Diego dejó esto en la suite nupcial antes. ¿Podrías dárselo justo antes de que firmen la licencia en la sala privada?» El padrino tomó el sobregrueso, asintiendo contento, sin idea del material explosivo que llevaba dentro. Al alejarme, le mandé un mensaje directo a Diego: «Por favor, lee el sobre que te va a dar Nacho antes de firmar cualquier documento legal». Al acercarme a la entrada del salón unos minutos después, el intenso aroma de las rosas blancas inundaba el pasillo principal. El cartel dorado seguía exactamente donde sabía que estaría. Recorrí la lista alfabética y noté que mi nombre había sido borrado por completo de la exhibición. Camila se acercó a mi lado, copa de champán en mano, flanqueada por mi madre y algunas damas de honor entre risitas. «Ups, se nos olvidó tu asiento», rió mi hermana, golpeteando la uña contra el tablero de vidrio. Mi madre señaló con un dedo afilado hacia las salidas. «Deberías irte a casa, Marina». Una de las damas de honor soltó una risa suave,
que murió al instante cuando notó que yo no estaba sonrojada ni a punto de huir llorando. Me giré hacia la novia. No te preocupes, dije, mi voz cortando limpiamente el ruido del pasillo. Parece que a las dos se nos olvidó algo. No esperé a que Camila respondiera, ni me quedé a ver cómo notaba que el sobre ya no estaba en mi bolsillo. Solo di la vuelta y caminé hacia el vestíbulo principal. Claudia me interceptó cerca de la escalinata antes de que llegara a la puerta. Su luz de auricular parpadeaba frenética. Marina, dijo sin aliento. Camila dice que autorices ahora mismo el pago final de 17.500 y la barra premium. Me detuve, abrí mi bolso, y saqué el correo impreso que Claudia me había enviado el día anterior. No soy la parte contratante, expliqué con claridad. Retiré mis garantías financieras ayer por la tarde. Camila nos alcanzó, sus tacones golpeando agresivos el mármol. Lo prometiste verbalmente, exigió mi hermana, señalándome con un dedo tembloroso. Cóbrale la tarjeta registrada ahora mismo. Miré directamente a la novia, consciente de que una docena de invitados escuchaban cada palabra cerca del guardarropa. Mi regalo dependía de un divorcio legal, dije, con la voz resonando ligeramente en el vestíbulo enorme. Confirmaste uno que no existe. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la multitud reunida. Los invitados intercambiaban miradas confundidas y horrorizadas. Camila se quedó completamente congelada, abriendo y cerrando la boca sin producir un solo sonido. Mientras mi hermana seguía paralizada en el vestíbulo, las puertas pesadas de la sala privada de firmas se abrieron de golpe al fondo del pasillo. Vi a Diego salir al corredor. La banda en vivo tocaba una pieza alegre de jazz dentro del salón, pero el novio se veía terriblemente enfermo. Su rostro estaba completamente pálido. En la mano izquierda sostenía el sobrecrema que yo le había dado a Nacho. En la derecha, la solicitud oficial de licencia matrimonial. Sabía exactamente qué había pasado detrás de esas puertas cerradas. Había leído el expediente certificado. Había visto el documento falso. Y después había mirado el formulario del gobierno que Camila había llenado semanas antes, obligada a escribir una fecha específica de divorcio para que el Estado aprobara la licencia. Diego ignoró a los invitados que murmuraban. Pasó de largo a la coordinadora. Caminando directo hacia la novia, levantó la solicitud oficial, con las manos temblando de furia contenida. Miró a la mujer que amaba y preguntó, Camila, ¿quién es Ricardo Fuentes? El silencio pesado del vestíbulo se rompió cuando Diego dio media vuelta y caminó hacia la sala privada de firma. No gritó. Camila tropezó detrás de su prometido, arrastrando el vestido blanco por el mármol pulido, mientras mi madre corría cerca. Nacho, el padrino, nos hizo un gesto al oficiante y a mí para entrar a la pequeña oficina revestida en caoba antes de cerrar las puertas pesadas. Dentro, el aire se sentía sofocante y completamente quieto. Diego dejó caer el sobrecrema sobre una mesa de vidrio, tomó la solicitud del Estado, y miró directamente a mi hermana. Necesito que me digas la fecha exacta en que terminó tu primer matrimonio, dijo el novio, con la voz despojada de toda su calidez habitual. Camila tragó saliva, aferrando el borde de un sillón de cuero. Ella dio una fecha de finales de mayo, dijo, con los ojos buscando nerviosos a mi madre. Qué fascinante, respondió Diego, sosteniendo la solicitud del gobierno, porque aquí, en este documento legal jurado, escribiste una fecha completamente distinta en agosto. Y el expediente certificado del juzgado, en este sobre, registra un sobreseimiento de abril del año pasado. Son 3 fechas distintas, Camila. Mi madre dio un paso adelante, poniendo una mano tranquilizadora sobre el hombro tembloroso de la novia, ofreciendo una sonrisa practicada. Los sistemas judiciales están terriblemente lentos hoy en día, Diego. Marina está exagerando enormemente un simple retraso administrativo porque se siente excluida. No levanté la voz para discutir. Me quedé cerca de la puerta cerrada y dije un solo hecho simple: el expediente público certificado no contiene ninguna sentencia final. Diego sacó su teléfono, fotografiando con claridad la sentencia fraudulenta, el expediente real y la solicitud de matrimonio.
Anunció que iba a enviar esas imágenes directamente a su abogado familiar para revisión inmediata. El oficiante se aclaró la garganta, alejándose de la mesa de vidrio. El hombre mayor guardó su pluma dorada con un clic seco. Dijo con claridad que no podía finalizar legalmente ninguna licencia matrimonial mientras la capacidad de la novia para casarse siguiera en duda. Recogiendo su portafolio de cuero, el ministro dio un paso atrás contra la pared. El pánico finalmente rompió el semblante congelado de Camila. «No puedes simplemente irte», gritó mi hermana, buscando desesperada la manga de Diego. «Ya estuvimos ahí afuera, en el patio. Ya dijimos nuestros votos frente a todos». El novio retrocedió con facilidad, esquivando su mano. «Me dejaste parado frente a toda mi familia haciendo un voto legal basado en documentos falsificados», dijo con calma. «Este trámite se detiene ahora mismo». Dejando a la novia sollozando entre sus manos, Diego abrió las puertas pesadas y salió a buscar a sus padres. La recepción lujosa empezó a desmoronarse de inmediato. Por la puerta abierta podía ver el pastel de bodas de 5 pisos, intacto sobre su pedestal plateado. La banda en vivo dejó de tocar a la mitad de una canción, guardando sus instrumentos en estuches forrados de terciopelo, mientras los invitados confundidos se movían lentamente hacia el ballet. Claudia entró a la sala privada un momento después, aferrando su tablilla, visiblemente incómoda. Informó que Diego había revocado oficialmente su autorización de pago para todo el evento, y notó que yo ya había retirado mi respaldo financiero. El contrato maestro todavía dejaba a la pareja totalmente responsable del saldo restante. Mi madre se giró hacia mí, con los ojos suplicantes. «Solo cúbrelo esta noche, Marina. Podemos resolver los detalles mañana, pero no dejes que la humillen». Miré a la mujer que había pasado décadas condicionándome a absorber cada desastre familiar. Así fue como llegamos aquí. Le di la espalda y salí de esa sala sofocante, caminando por el pasillo largo y vacío hacia la salida. Camila me alcanzó justo antes de llegar al vestíbulo principal. Mi hermana lloraba genuinamente ahora, con el maquillaje arruinado. Me tomó la mano, rogándome que volviera al salón. Me pidió que le dijera a Diego que el juzgado simplemente actualizaba sus registros con lentitud, y me suplicó que pagara antes de que el hotel llamara a la policía. Solté sus dedos con suavidad, sintiendo solo un cansancio profundo. «¿Cuál mentira quieres que pague, Camila?», pregunté. «¿La boda, o el esposo del que nunca te divorciaste?». «Solo esta vez», susurró la novia, con lágrimas frescas cayendo por sus mejillas. «Contigo nunca ha existido solo esta vez, punto». Seguí caminando, empujando las puertas de vidrio hacia el aire fresco de la noche. Antes de llegar al estacionamiento, mi teléfono vibró. Camila había dejado un mensaje de voz. Lo puse en altavoz, de pie junto a una columna de concreto. «Dile a Diego que malentendiste», exigía la voz grabada de mi hermana, con un tono que pasaba sin esfuerzo de la desesperación a la manipulación. «Voy a arreglar el divorcio después de la luna de miel. Por favor, paga a Claudia esta noche». Una sombra se movió a mi izquierda. Diego estaba a unos pasos, con una copa de champán intacta. Había salido a escapar de la multitud, y había escuchado cada palabra que salía del altavoz de mi teléfono. El novio no gritó. Pasó junto a mí, llevándose el teléfono al oído. Escuché que le dejaba un mensaje a Camila, diciendo con calma que el compromiso había terminado de forma permanente y que toda comunicación futura pasaría por su abogado. Después agregó un detalle devastador. Mencionó que ella también había usado esa misma sentencia fraudulenta en el papeleo hipotecario de empleados para su nueva casa, lo que probablemente sería reportado al Departamento de Cumplimiento Corporativo de su banco. Diego se detuvo en el borde del ballet, mirando hacia el vestíbulo del hotel, donde el pastel sin abrir seguía sobre la sala vacía. «Le voy a entregar cada copia de este documento a mi abogado», dijo. 2 semanas después, el polvo empezó a asentarse. Ricardo contrató un nuevo abogado y presentó una demanda de divorcio legítima, exigiendo la divulgación completa de todas las deudas ocultas. Diego actuó con la misma precisión. El exnovio disolvió las cuentas conjuntas de la boda, canceló la compra de la casa en las afueras, y pidió que le devolvieran el anillo.
Camila arrastró su maleta rosa de vuelta al cuarto de huéspedes de mi madre. Sentada en mi departamento tranquilo, vi pasar los días, convertirse en semanas. No pagué ni una sola factura. A mediados de noviembre, el lenguaje legal cambió por completo. Elena me llamó un martes por la mañana con una actualización importante del equipo legal de Diego. Su abogado había contratado a un perito forense para revisar los expedientes del juzgado. El experto confirmó oficialmente que el sello del secretario y la firma judicial en la sentencia falsa habían sido copiados digitalmente de la orden temporal de manutención. La palabra falsificación entró formalmente en la correspondencia legal. Esa revelación desató un efecto dominó enorme. Camila había presentado tontamente ese mismo documento alterado en su trabajo, al solicitar una tasa preferencial de empleada para su nueva hipoteca. Cuando Diego canceló la compra de la casa y marcó el papeleo como sospechoso, el Banco Regional inició una auditoría interna estricta. Mi hermana fue puesta de inmediato en licencia administrativa sin goce de sueldo, mientras se investigaba el caso. Camila me llamó esa noche, con la voz completamente histérica. «Estás destruyendo toda mi carrera», gritó por el teléfono. «La oficina de cumplimiento está auditando toda mi cartera de clientes por tu culpa». «Yo no puse ese documento alterado en tu expediente laboral», respondí con calma. Colgué y la bloqueé. 3 meses después de aquella recepción destrozada, la realidad financiera finalmente los alcanzó. El hotel histórico, la agencia de viajes de lujo, y varias tarjetas de crédito enviaron avisos agresivos de cobro. Camila tuvo que vender su auto de lujo solo para cubrir los pagos mínimos de sus deudas secretas. Mi madre se dio cuenta de que sus propios ahorros de jubilación no podían sostener indefinidamente a una hija adulta. La mujer que me crió me llamó un domingo por la mañana, con la voz cargada de agotamiento, preguntando si podía darle un préstamo pequeño y temporal para mantener alejadas a las agencias de cobro. Abrí mi computadora y le envié por correo el contacto de un asesor de crédito certificado. No mandé ni un solo euro. «Te has vuelto increíblemente cruel», susurró mi madre por teléfono. «El apoyo ya no significa dinero», le dije en voz baja. La desesperación pronto generó una estrategia distinta. Camila publicó en redes sociales un ensayo enorme detallando su victimización. Me acusó de celos extremos, afirmando que yo había manipulado maliciosamente registros judiciales y robado el dinero prometido para su boda en el último minuto. Varios parientes lejanos me llamaron horas después, exigiendo explicaciones y acusándome de romper a la familia. Elena respondió redactando una orden de cese inmediato. La notificación legal obligaba a mi hermana a dejar de difundir esas afirmaciones difamatorias sobre dinero robado o documentos falsificados. Elegí un enfoque más personal para el resto de la familia. En lugar de discutir en los comentarios, invité a 3 parientes mayores clave a una reunión privada en mi departamento. Puse el expediente certificado del juzgado, la línea de tiempo cronológica, y el correo impreso de Camila directamente sobre mi pequeña mesa. Los parientes mayores leyeron los papeles en completo silencio. Nadie volvió a bromear sobre mi personalidad difícil ni mi carácter frío. El último acto de desafío de mi hermana llegó por correo certificado, exactamente 4 meses después de la boda. Camila envió una carta de demanda formal a través de un abogado civil barato, alegando que yo le debía 17.500 euros por incumplimiento de un contrato verbal. Quería desesperadamente el dinero del salón que ahora estaba legalmente obligada a pagar. Elena se rió al leer el documento impreso en su oficina. Mi amiga abogada señaló que Camila había aceptado explícitamente mis condiciones por escrito sobre un divorcio legal, en su propio correo. Programamos una sesión de mediación formal para evitar un juicio civil largo e innecesario. Camila llegó al centro de mediación con un traje gris conservador, aferrando un pañuelo arrugado. Creía firmemente que sus lágrimas y su actuación emocional podrían anular la evidencia fría y contundente guardada en mi portafolio. El centro de mediación no ofrecía ningún consuelo, solo una mesa de vidrio estéril y 4 sillas ergonómicas rígidas. Elena se sentó a mi lado, organizando con calma el registro impreso, el hilo de correos con las condiciones, el expediente certificado del juzgado, y los números de ruta bancaria que rastreaban el reembolso. Camila se sentó frente a nosotras,
retorciendo un pañuelo hecho jirones entre los dedos, con los ojos moviéndose nerviosos por la habitación. Su abogado barato se veía agotado antes de que empezara la sesión. El mediador, un juez retirado de mirada gris y afilada, se ajustó los lentes. Revisó el correo impreso donde mi hermana confirmaba explícitamente un divorcio legal para liberar el pago final de la boda. El hombre mayor no le importaban las dinámicas familiares complejas ni las lágrimas. Solo le importaba la tergiversación documentada y accionable. Camila lloró de todos modos. Alegó que los 17.500 euros eran un regalo de boda garantizado desde años atrás, y que mi retiro repentino le había causado un sufrimiento emocional severo. El juez retirado golpeó el correo impreso con su bolígrafo plateado pesado. Señaló que sus propias palabras escritas ataban el dinero directamente a una condición legal que ella había fabricado deliberadamente. Advirtió a su abogado que un tribunal público no vería con buenos ojos documentos gubernamentales alterados. En 2 horas, el rastro innegable de papel forzó una rendición completa. Llegamos a un acuerdo de conciliación firme. Mi hermana retiró oficialmente su demanda, reconociendo en el acta que no tenía ningún derecho legal sobre el dinero del salón. Además, aceptó un plan de pago estricto para reembolsar una parte de los honorarios legales originales que había obtenido bajo falsas pretensiones. Recuperar cada euro de los 63.000 que había gastado en 3 años era imposible, pero Elena aseguró una victoria legal ejecutable. Las consecuencias se propagaron rápido en las semanas siguientes. La investigación corporativa en el Banco Regional concluyó pronto. Recursos Humanos terminó formalmente el empleo de Camila, citando los documentos judiciales alterados presentados en su solicitud interna de hipoteca y la declaración falsa sobre su estado civil. Sin un ingreso corporativo estable ni el historial crediticio impecable de Diego, enfrentaba una nueva realidad financiera brutal. Ricardo finalizó el divorcio real a través de un proceso de acuerdo implacable que arrastró a la luz pública cada deuda oculta de tarjetas de crédito. Diego nunca volvió. Un sobre pequeño y grueso llegó a mi buzón un mes después. Contenía una breve nota escrita a mano en papel grueso. El exnovio simplemente me agradecía por detener el trámite antes de que el Estado formalizara el fraude, y después salió tranquilamente de mi vida para siempre. Mi madre me llamó un martes lluvioso a principios de diciembre. La mujer que me crió sonaba increíblemente vieja, su tono de mando habitual completamente destrozado. Camila no tiene a dónde más ir, suplicó mi madre por teléfono, con la voz temblando. Necesita un lugar tranquilo para reorganizarse. Las agencias de cobro llaman constantemente a mi casa. Por favor, déjala usar tu cuarto de huéspedes unos meses. Tráeme una copia de tu llave. Parada junto a la ventana de mi cocina, vi las luces de la ciudad emborronarse con la lluvia. No levanté la voz. No necesitaba negociar ni explicarme. Puede quedarse en su antiguo cuarto de niña, respondí con suavidad. Siempre dijiste que ese cuarto era de ella. El silencio se extendió por la línea. Mi madre finalmente estaba atrapada dentro del mismo sistema que había construido y protegido. La mujer que había permitido años de abuso financiero pasaría ahora su jubilación viviendo con la hija favorita y una montaña de deudas sin pagar. Ya no quedaba ningún chivo expiatorio designado para absorber el estrés. Antes de que pudiera lanzar otro chantaje emocional, puse mis condiciones finales. Solo nos vamos a comunicar por correo durante los próximos 6 meses. No me pidas dinero, y no aparezcas en mi edificio sin avisar. La recepción te va a rechazar. Colgué sin esperar un acuerdo. Caminé hacia mi pequeño escritorio de madera y abrí la computadora. Ahí estaba la hoja de cálculo de ayuda familiar en el escritorio iluminado. No borré el archivo, porque Elena me aconsejó guardar los registros a salvo, pero lo moví al fondo de una carpeta cifrada. Abrí un documento nuevo y escribí un título distinto en la parte superior, Mi vida. El ascenso a gerente regional llegó con un bono trimestral considerable, y el dinero cayó en mi cuenta la mañana siguiente. En lugar de pagar las urgencias de otra persona, transferí una parte importante directo al capital de mi hipoteca. Con el resto, visité una mueblería local y compré una mesa de comedor hermosa, tallada en roble macizo.
4 sillas de madera rodeaban la mesa nueva para cuando llegó la primavera. Una luz suave de tarde entraba por las ventanas grandes de mi departamento, iluminando una cena pequeña y tranquila. Elena estaba sentada frente a mí, riéndose de un chiste de mi compañero de trabajo favorito. El olor a ajo asado y albahaca fresca llenaba el aire cálido. Mi teléfono vibró contra la barra de la cocina. El nombre de mi madre apareció en la pantalla brillante. Caminé, tomé el aparato, y lo puse boca abajo sobre el mármol frío. No sentí miedo, ni culpa persistente, ni una necesidad urgente de contestar. Simplemente estaba viviendo mi propio momento. Mirando de vuelta hacia la mesa, una sensación profunda de paz se instaló en mi pecho. Nadie tenía que pagar un anticipo para ganarse un lugar en esa sala. Nadie fue borrado de un cartel solo para que otra persona se sintiera más grande. Cada persona sentada en esas sillas estaba ahí por respeto genuino y cuidado mutuo. Me habían borrado el asiento porque creían que yo siempre pagaría por un lugar en su familia. Estaban equivocados. Yo ya había construido mi propio hogar. A veces la lección más difícil que aprenderás en la vida es que no puedes comprar amor genuino, sin importar cuántas veces abras la cartera. Cuando te asignan el papel del fuerte de la familia, es facilísimo confundir ser necesitado con ser valorado. Pero la familia de verdad no exige que financies su engaño ni que cargues con el peso aplastante de sus errores solo para mantener la paz. Tienes que reconocer cuando tu generosidad ya no ayuda a alguien a ponerse de pie, sino que simplemente financia su negativa a caminar. Poner un límite financiero firme no es un acto de crueldad. Es un acto profundo de autopreservación. Tienes permiso para dejar de pagar el rescate por tu propio asiento en su mesa. Y tienes todo el derecho de proteger los recursos que tanto te costó ganar. Tienes permiso para irte, y para construir un hogar donde tu presencia se celebre, no se facture. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en el papel agotador de ser el arreglador de tu familia? ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso, la que finalmente te hizo caminar hacia tu propio espacio seguro? Si esta historia te tocó de alguna forma, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar esto, y suscríbete para la próxima. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú, hasta dónde habrías llegado?